Hola chicos, espero que me estén escuchando bien. Bienvenidos a otro live. El día de hoy es un live muy especial porque vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca de un tema súper interesante, como siempre de primera mano, porque es su experticia. Hoy vamos a estar con el doctor Peter Jaramillo hablando acerca del alcance y el efecto que tiene la terapia de ozono en oncología, ¿ok? Desde la ciencia, dejando a un lado todo ese pensamiento reduccionista de que las terapias que salen de la medicina alopática son menos efectivas. Entonces, con base a la información, a la actualización y de primera mano con un especialista, vamos a ir profundizando en el tema. Así que creo que por aquí se conectó, lo vamos a saludar al doctor. Vamos a enviarle la invitación para dar inicio entonces al live. Y lo ideal sería que, bueno, todas las preguntas en torno al tema nos las dejen por aquí. Vamos a invitarlo. Ok, aquí está. Vamos a esperar que se conecte. Y bueno, nada chicos, ajá, y aquí lo tenemos al doctor. Doctor, ¿me escucha? Hola, yo sí te escucho, ¿tú me escuchas? Sí, pero no lo A ver, sí, ya sé por qué no me ven, pero espérate un ratico, hasta contar 5, 4, 3, 2, 1. Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué Hola, chévere ¿cómo estar estás? contigo. Bueno, muy contenta. Estaba dando una introducción acerca de la temática que vamos a desarrollar hoy, pero bueno, muy complacida. Número uno, bueno, no sé si tutearlo o no, pero bueno, por tenerte aquí, ya nos conocemos, bueno, por tenerte aquí de invitado y primero porque eres un especialista que trabaja de primera mano con la terapia de ozono. Así es. Eres un profesional de la salud y bueno, tienes mucha experiencia con muchos casos exitosos tratando de manera intensa y consecuente a pacientes oncológicos. Entonces, Así es. la primera pregunta que quiero hacerte, y bueno, luego de agradecerte que estés aquí hoy, es que nos hables un poco. Primero, hay gente que todavía no entiende qué es el ozono. Entonces, sería bueno que si nos analizaras de una manera fácil de entender, pues, qué es el ozono y qué hace en el cuerpo. Ok, primeramente muchas gracias, mi querida María José. Gracias porque tú te preocupas por todos y eso es muy importante y ese es un punto a favor tuyo. Todos estamos muy agradecidos con todos los consejos que siempre nos das, tus comentarios, lo que posteas. Es bastante interesante, importante y un aporte muy valioso a la sociedad. Gracias Claro. por lo que estás haciendo. Uh-huh. A ver, en cuanto a la ozonoterapia, es el uso del gas de ozono con fines terapéuticos, pero el gas de ozono es lo que todos conocemos en el cielo. Vemos arriba y vemos una color azul y ya pues esa es la capa de ozono. Entonces, el ozono es un gas tóxico, venenoso, que afecta no solamente al cuerpo humano, sino a todos los seres vivos, principalmente en concentraciones muy elevadas, ¿ok? Pero cuando el ozono se utiliza con dosis exactas, con dosis adecuadas, es más bien terapéutico. Cuando la capa de ozono se forma por la radiación solar, por los rayos ultravioletas del sol. Eso sirve para que a medida que pase el día, solo donde hay sol hay capa de ozono. Cuando es de noche no hay capa de ozono. Eso tiene que entenderse. Mientras el sol está activo, la capa de ozono pesa más que el aire, o sea, el ozono pesa más que el aire y empieza a precipitarse. A medida que va precipitándose, va limpiando principalmente de la contaminación ambiental. El CO2 se rompe los dobles enlaces de las cadenas de carbono y precipita el carbono. Entonces es como para depurar y limpiar el ambiente, el aire. Esa es la función de la capa de ozono en el planeta Tierra. ¿Ok? Uh-huh. El ozono también tiene otras funciones, por ejemplo, ayudar a desinfectar o ayudar a que se limpie el ambiente en los países nórdicos o en ciertas áreas de Venezuela donde hay muchas Uh-huh. tormentas eléctricas. Estas Uh-huh. tormentas eléctricas producen la ruptura también del átomo de oxígeno y así se va formando la sustancia ozono. Es un gas, por supuesto, como toda molécula, está compuesta de 3 átomos de oxígeno, en este caso el O3, entonces ya se constituye una molécula que viene a ser un fármaco prácticamente cuando lo utilizamos en dosis adecuadas. Entonces, para todos quienes nos están viendo,
déjenme decirles que el ozono es uno de los mejores medicamentos biológicos con los cuales nosotros contrarrestamos infecciones, porque es un germicida por excelencia, mata virus, bacterias, hongos, protozoarios, es un altamente oxidante y por eso tiene un efecto biooxidante en el cuerpo. Tiene aproximadamente 22 días de administración, se utiliza en más de 150 enfermedades, en más de 17 especialidades médicas. Tengo 24 años de experiencia haciendo ozonoterapia, como tú bien lo dijiste, y me siento muy orgulloso de llamarme doctor Ozono. Claro. Bueno, y entrando específicamente a un punto que es muy álgido, en donde todavía hay muchos mitos, yo pienso que es parte del desconocimiento e ignorancia en la materia, que es acerca de la aplicación terapéutica del ozono para pacientes oncológicos. Entonces, ¿qué beneficios puntuales has podido constatar en tu experiencia? Porque una cosa es lo que digan los estudios, y dependiendo del estudio y dependiendo de quién quiera financiar el estudio, ya sabemos de eso, pero bueno, no hay nada que pueda sustituir a la experiencia, que en ese caso la tienes tú en más de 20 años de experiencia. Entonces, ¿qué beneficios puede constatar o puede percibir el paciente oncológico que se somete a terapia de ozono? Importante entender que el cáncer es una enfermedad multifactorial que puede desencadenarse por factores emocionales, por factores genéticos, por factores epigenéticos también. Principalmente la parte mental, la parte alimenticia, nutricional. Tú como profesional sabes, el tabaquismo, el alcoholismo, el CO2 del ambiente, entre muchos otros factores, son los que desencadenan esta alteración llamada cáncer. El cáncer, entonces, es producido dentro de la célula, causando, de acuerdo al doctor Warburg, él ganó un premio Nobel en 1932, él ya decía que se oxida la célula por falta de oxígeno. Cuando hay una falta de oxígeno por más de 24 hasta 48 horas, esta célula se hace cancerígena, es una célula neoplásica. Entonces, estas células, cuando hay una falta de oxígeno, empieza a hacerse más ácido. Cuando se hace más ácida la célula, entonces se empieza a deteriorar todas las funciones dentro de la célula. La membrana se deteriora porque hay un estrés oxidativo, es decir, más radicales libres que antioxidantes. Entonces se deteriora la célula y dentro del citoplasma celular hay un organelo llamado la mitocondria. Esta mitocondria se envejece, se deteriora y no cumple las funciones que son tres: la apoptosis celular, que es la muerte programada, la respiración celular y sobre todo la producción de adenosíntrifosfato, que es lo que hace la mitocondria normalmente. Pero cuando una persona, una célula no tiene mucho oxígeno, es ácida, está con un estrés oxidativo, deteriora las funciones mitocondriales, produciendo una senescencia mitocondrial, o sea, se hace viejita la mitocondria. Y entonces todo el oxígeno que los eritrocitos van llevando hacia las células, estas células neoplásicas, en vez de enviar este oxígeno hacia las mitocondrias, se une con el piruvato. El piruvato produce como reacción el lactato y entonces en vez de producir CO2 más oxígeno y ATP, adenosíntrifosfato en la mitocondria, la célula se llena de lactato. Por eso es importante la dieta, reducir la leche, ¿no? Por la lactosa precisamente, que es como darle más facilidad al cuerpo para que se acidifique. Entonces, ¿qué hace el ozono? El ozono, el momento que se disuelve en el líquido acuoso del plasma sanguíneo, empieza a producir reacciones bioquímicas. Dentro de las principales reacciones bioquímicas podríamos decir, produce peróxido de hidrógeno, porque el átomo de oxígeno se rompe, es inestable. Nunca vas a encontrar ozono en sangre, en plasma, en ninguna parte, porque es muy inestable. Acuérdate de la capa de ozono que bajaba y se iba rompiendo a medida que va descendiendo en la superficie terrestre. Igual es en la sangre, apenas le topa alguna otra molécula, cede los electrones, porque es como un birradical libre, es altamente oxidante. Entonces, para poder entender cómo funciona en el cáncer, tenemos que saber que una persona con cáncer o con células neoplásicas, recordemos, tiene estrés oxidativo, tiene senescencia mitocondrial y tiene poca cantidad de oxígeno. Por eso se produce la angiogénesis. La angiogénesis es la producción de nuevos vasos sanguíneos porque la célula, al no tener oxígeno,
trata de robar oxígeno la mayor cantidad posible, y al no tener una buena función en la mitocondria, consume la mayor cantidad de glucógeno de todo el cuerpo para tratar de compensar esa deficiencia. Entonces, el metabolismo celular de una célula neoplásica o una célula cancerígena está totalmente deteriorada, alterada, envejecida, y esto es lo que el ozono empieza a rejuvenecerlo. A través del peróxido de hidrógeno se forman varias reacciones bioquímicas. Una de estas, por ejemplo, es la estimulación a las sustancias activadoras de antioxidantes. Estos antioxidantes propios del cuerpo, como la superóxido dismutasa, la catalasa, glutatión también, entonces son los que se encargan de regularte el estrés oxidativo. Pero no contentos con esto, el ozono también te ayuda a producir una sustancia llamada la hemoxigenasa. La hemoxigenasa te ayuda en una sobreexpresión a producir se llaman proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico te ayudan como chaperonas moleculares a evitar que la transcripción molecular a nivel genético, el ARN, cuando se transcribe para producir la mitosis, estén correctamente bien estructuradas. Caso contrario, estas proteínas malformadas pueden despertar genomas como los cancerígenos. Por eso es importante utilizar el ozono como preventivo. Digamos, papá, abuelo o bisabuelo tienen cáncer, pues lo más propenso es que tal vez a mí me pueda dar cáncer. Si utilizamos el ozono al estimular estas chaperonas moleculares como proteínas de choque térmico, entonces vamos a protegernos de que no despierte el genoma. Y así vamos a prevenir entonces el cáncer. Por otra parte, también el ozono, al estimular la proteína A1, vamos a actuar directamente sobre el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta está presente cuando hay, por ejemplo, situaciones de estrés oxidativo críticas, o cirugías o enfermedades crónicas degenerativas, Alzheimer, demencia senil, y obviamente en el cáncer. ¿Y por qué está este factor nuclear kappa beta? Porque es precisamente uno de los principales marcadores tumorales en donde el ozono va a actuar a través de esta reacción con la proteína A1 para poder como que desenmascarar, como irles marcando a los tumores, a las células tumorales. De esta manera, si una persona está recibiendo quimioterapia o radioterapia, la terapia oncológica convencional, y recibe simultáneamente el ozono o la ozonoterapia a las concentraciones adecuadas, eso es muy importante, entonces funciona como un marcador tumoral. Al marcar los tumores, entra directamente sobre las células neoplásicas y las destruye casi de inmediato. Por eso, un paciente con quimioterapia que recibe ozono destruye a los tumores mucho más rápido y no necesita protocolos tan prolongados o tantas sesiones de quimioterapia para poder recuperarse o destruir al tumor principalmente. Wow, eso es súper, súper interesante. Claro. Ahora bien, una de las preocupaciones que más se suscita en pacientes oncológicos, bueno, porque ya conocen el trasfondo y los efectos negativos que viene asociado a la quimioterapia, que es que, por supuesto, mata lo malo, pero también mata lo bueno. Se pudiese suponer que el hecho de combinar ambas cosas, la terapia de ozono genera un efecto protector sobre las células sanas al momento de recibir la quimioterapia por ese efecto de que marca. O sea, como que redirecciona esa quimio que va a recibir. Vamos por dos partes. La primera, como tú dices, está como marcador tumoral, potencializa el efecto de la quimio y radioterapia. Pero más aún, en las células que se intoxican por la quimioterapia, porque debemos reconocer que los hepatocitos son los que más se alteran cuando recibe una persona quimioterapia, entonces el ozono lo que hace es ayudar a regular este estrés oxidativo. Recordamos que esto hablamos al inicio de esta entrevista. El estrés oxidativo es justamente consecuencia que produce el cáncer y a su vez la quimioterapia aumenta el estrés oxidativo. Por eso es el fracaso muy, muy contundente de la quimio y radioterapia en etapa 4 y en etapa 3. La ozonoterapia ayuda a recuperar a la persona que normalmente recibe quimioterapia, porque aparte de tener efectos colaterales como las uñas se les hacen negras, tienen fatiga extrema,
sienten como que les tiemblan las manitos o a veces pierden la sensibilidad en los nociceptores periféricos de los dedos o de los pies, perdón, de los dedos de la mano o de los pies. Entonces, qué importante es saber que el ozono le recupera estas funciones. Así, entonces, nosotros vamos a utilizar no solo como un potencializador, sino también para ayudar a recuperar a las personas que reciben la quimioterapia para que no sufran todo este malestar. Otro de los detalles que he visto en mi experiencia, muchos pacientes después de la quimioterapia tienen intolerancia a la comida, no quieren comer, y van una semana sin comer. Cualquier cosa que comen vomitan, por eso les dan antieméticos también, pero no es suficiente porque la inanición, tú sabes que nos descompensa de una manera extrema. Y esta descompensación pues hace que el paciente tenga fatiga crónica, una fatiga muy severa, y entonces cuando ponemos el ozono por vía rectal, nosotros logramos varias cosas: mejorar la probiota intestinal. Recordemos que la probiota intestinal es la que nos permite tener una buena función inmunológica. Aparte de eso, la nutrición se da por las vellosidades internas de los intestinos. Y cuando ponemos el gas de ozono por vía rectal, nosotros garantizamos reactivar las funciones de estas vellosidades. Eso se encarga la ozonoterapia, eso es lo que hace el ozono. Siempre importante, mi querida María José, y todos quienes nos están viendo, se necesita dosis adecuadas, dosis específicas. Y en verdad, ahí sí garantizamos. Sí, bueno, para allá vamos, porque esa fue una de las cositas que conversamos cuando nos conocimos, cuando fuimos al Congreso de Oncología Integrativa, y eso me preocupa mucho, porque también es un tema de desconocimiento. He conocido de primera mano profesionales que se van por encima de los 120 microgramos, pero la cara que tú pusiste cuando yo te dije, me dice, eso no puede ser, eso es altamente tóxico. Ahora bien, así es. Cuando hablamos de las dosis adecuadas, estas dosis adecuadas, la pregunta es, ¿depende del tipo de cáncer o depende del estadio del cáncer? Depende del cuadro clínico del paciente, porque aunque esté en un estadio 3, estadio 2, si es que tiene un estrés oxidativo muy elevado y tú le pones a unos 80 microgramos o le pones 100 microgramos, el paciente tiene alto riesgo no solamente de aumentar la intoxicación, sino de morir. Y eso nosotros lo vimos en el último diplomado que se siguió de ozonoterapia oncológica, donde comentaban algunos colegas de España que pacientes con COVID ya muy avanzado, les pusieron ozono y murieron a los 2 minutos, ¿sí? Y no es que haya sido el ozono el que le mató, tenía un estrés oxidativo demasiado elevado y las dosis que se estaban utilizando eran muy altas. Entonces, de acuerdo a la Declaración de Madrid, siempre se utilizan las dosis que se llama de hormesis. Vamos con dosis bajas, sí, bajas dosis, y vamos incrementando a medida que vamos viendo resultados en los pacientes. Por eso es muy importante que se pueda evaluar al paciente y de acuerdo al cuadro clínico nosotros podemos utilizar dosis bajas, por ejemplo, si quiero desinflamar, dosis medias, si quiero regular, y dosis altas, que sería hasta 80 microgramos máximo, si es que quiero desinfectar. Pero ahí sería como que para uso tópico o vaginal, ¿sí? O rectal también, pero por ejemplo en una disentería, que sí la he tratado. Normalmente con una sola sesión es suficiente y la diarrea se suspende automáticamente. Entonces, quiero en este punto hacer un pequeño paréntesis y permíteme hacer la pauta comercial. Viendo que hay una falta de conocimiento respecto al ozono en algunos profesionales, colegas médicos, nosotros estamos haciendo un diplomado universitario, estamos ya está organizado, arrancamos en noviembre, el diplomado dura 1 año, es hasta agosto del 2023. Este diplomado es teórico-práctico. La parte teórica se la da a través del Colegio Mexicano de Ozonoterapia, a través de plataforma digital, y la parte práctica la hacen conmigo acá en el Centro Médico Doctor Ozono, en la ciudad de Quito, en el sector de Cumbayá. Entonces, acá yo les voy a enseñar la parte práctica, cómo vamos a utilizar, cómo se utilizan los equipos. Hay diferentes tipos de equipos, cómo vamos a utilizar tal equipo, cuál equipo es el más útil, para qué quiero.
qué quiero hacer realmente con el ozono. No es que yo compro un equipo de ozono, me viene con un manual y yo sigo el manual y ahí nada más. No, es importante conocer el cuadro clínico del paciente para poder ir variando. No podemos actuar así así cegado y decir, es que el protocolo dice así y así es, pero el paciente te está avisando que le está doliendo o que le está dando alguna reacción. Cambia las dosis, cambia el método y todo eso son 24 años de mi experiencia que quiero compartir en este diplomado que ya arrancamos desde noviembre de este año. Así es que pilas para quienes quieren capacitarse. Y tú también estás cordialmente invitado. Los maestros son maestros europeos, son maestros norteamericanos y bueno, pues la parte científica siempre va a estar a la vanguardia del mundo entero a través de nuestro método. Perfecto, no, me parece espectacular porque es ese tema, a veces la mínima dosis efectiva es lo que resulta, igual que lo que nos enseñaron a nosotros con el tema del elixir, que actúa, es un efecto seguro, lento, es seguro, pero son dosis pequeñas. Entonces, claro, es un tema del conocimiento del profesional, la pericia en adaptar las dosis, conocer el cuadro clínico del paciente para ver exactamente qué es lo que necesita. Y también creo que ese día conversamos, así como por encima de 80 microgramos puede ser tóxico, también creo que me dijiste que por debajo de 40, si no estoy mal, es como que nulo el efecto, algo así, ¿no? 10, debajo de 10 podría ser placebo, sí, podría ser placebo, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Porque, por ejemplo, si yo quiero en dermocosmetría utilizar, no sé, arruguitas, de pronto quiero términos. Entonces ahí utilizaría como que una concentración de 2 o 1 microgramo, ¿no? Entonces es poquitito. Pero a ver, cuando se hace ozonoterapia tienen que saber esto. El 95% es oxígeno, el 5% es ozono. No crean que ozonoterapia es ozono puro y mientras más ozono le pongo mejor. Cuidado, porque el ozono en realidad es tóxico. Tiene que ser manejado con una buena capacitación, un buen equipo y sobre todo los insumos adecuados. Fíjate que este guante es de nitrilo, pero aún el guante de nitrilo, si lo expongo al gas de ozono mucho tiempo, se destruye. Cuanto más la goma, el látex, el PVC, los plastificantes que producen unas sustancias llamadas talatos. Cuando se coloca en sangre, ¿no es cierto?, que pueden poner solución salina ozonizada y cogen de Baxter, cogen un suerito de Baxter y le ponen cuidado, mucho cuidado con utilizar los sueros comunes, porque esos plastificantes son microscópicos, salen y el rato que entra el suero, en vez de hacerle un bien, pues lo están intoxicando a largo plazo. Claro. A largo plazo, ¿no? No es a corto plazo. O sea, no es que se pone el suero y ¡pum! Ya se murió. No. Tiene que seguirse poniendo varios sueros y las consecuencias es después. Entonces, por algo es que estos avances científicos a nivel mundial se nos imparte la información, utilice los insumos adecuados. Tiene que ser de silicona, ¿no? Tiene que ser de un material que sea ajeno al ozono o de vidrio. De hecho, yo tengo los envases para la autohemoterapia mayor, se utiliza envases de vidrio, porque los envases de vidrio nunca van a reaccionar con el gas de ozono. Y cuando nosotros utilizamos este tipo de frascos o de envases, estamos garantizando de que la persona tiene toda la protección segura para que no se le dé ninguna reacción a la persona. Ahora te muestro más o menos cómo son. Mira, estos son los envases, ¿ok? Si ustedes se fijan, esto trajimos de Alemania y lo más importante es el plástico, perdón, el vidrio. El vidrio evita que el ozono se vaya a la sangre. Cuando se utiliza este tipo de envases y cuando se utiliza equipos que sean bastante digitales, entonces es como que tú puedes ir programando la concentración. Si ustedes ven aquí, tenemos desde 1 microgramo, ¿no es cierto? Ahí tenemos 1 microgramo, 2 microgramos, hasta 99, pero ahí ya depende del profesional qué concentración es la que va a utilizar, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, eso siempre tiene que saber el profesional bien. Con la experiencia que yo he tenido, wow, ¿qué te puedo decir? He tenido muy buenos resultados y también he tenido pésimos resultados. Por eso es importante
llegar a capacitarse bien, porque por no tener una capacitación bastante sólida, solvente en el área científica y la experiencia, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale y eso es lo que nos hace ser mejores a cada uno. Compartir esa experiencia, compartir esas anécdotas en donde antes, me acuerdo, se utilizaba o utilizaban todas partes el gas directo, imagínate lo que era hasta yo, qué boludo. Pero sí, es verdad, así se utilizaba y te cuento que no he sido solo yo. Mientras estábamos en el diplomado, otros colegas de España, otros colegas de México, también han sabido utilizar el gas puro. Es decir, había esa tendencia hace más o menos unos 15, 18 años de utilizar el gas puro. O sea, no puro gas de ozono, sino la mezcla de oxígeno-ozono. Pero me refiero a que no se mezclaba ni se diluía en ninguna sustancia, sino que iba el gas directamente a la vena. Y yo lo utilizaba en mi cuerpo, lo utilizaba en mi mamá y mis hermanos, y claro que sí daba reacciones. Entonces yo ya tenía recelo, yo como que me mantuve más receloso. Claro. Porque hay malas experiencias también con el ozono cuando no se lo sabe utilizar bien. Estamos hablando de 18 años atrás. 18 años atrás pensaba que yo era un loco que estaba matando a la gente porque ponía gas. Ahora todo el mundo quiere aprender ozonoterapia. Entonces, imagínate lo que era. Todos me criticaban. Yo era visto como bicho raro. Todos me decían, estás loco, ¿cómo vas a ponerle ese gas? Le vas a matar. Entonces, no, espérate, no pasa nada. Entonces, después ya se iba perfeccionando, cada vez informándose más de lo que están haciendo en Alemania, de qué es lo que están haciendo en Italia. De hecho, por cierto, en el workshop que organizamos recién, participó la doctora Renata Constanzo desde Italia, una exposición fantástica sobre la probiota intestinal y cómo actúa el ozono para mejorar la probiota intestinal. Es decir, con el ozono nosotros podemos regular la probiota, es decir, quitar los gérmenes que ya no sirven y permitir una proliferación de bacterias saprófitas que son óptimas para el cuerpo. Claro. Exactamente. Quería preguntarte algo. Fíjate, en el área oncológica sobre todo, por ejemplo, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué tipología de cáncer, de acuerdo con tu experiencia, porque esto es simplemente hablando de tu trabajo, qué tipo de cáncer ha respondido de manera favorable a la terapéutica con ozono? En donde hemos visto mejores resultados es en el cáncer de mama. En el cáncer de mama hemos visto cómo se retrae el tumor en 2-3 sesiones de quimioterapia. En la primera sesión se retrae el 80%, en la segunda sesión el 98% y en la tercera sesión el 100% de tumor. Entonces, eso es fabuloso por el efecto de marcador tumoral que tiene la ozonoterapia, ¿no? En cuanto a la metástasis en etapa 4, cuando hemos visto cáncer, por ejemplo, de pulmón que ha migrado a hígado, al mismo tiempo al cerebro, hemos visto que mejora la calidad de vida de una manera espectacular. La paciente se ríe, está feliz, contenta, pero cuando va a la quimio, pues decae bien feo. Es triste ver la situación de los pacientes y es satisfactorio saber que viene acá y es como que se levanta otra vez. Viene como perrito paliado, mal, y se levanta y sale bien, pero eso no garantiza que se haya curado del cáncer. Eso lo que le garantiza es mejor calidad de vida, porque el cáncer puede estar creciendo y de hecho hemos visto como pacientes migra el tumor ya a huesos después. Entonces dice, no, es que ese ozono no ha servido para nada. No. Aguantation, como dirían. Aguantation. ¿Por qué? Porque el ozono te está funcionando para mejorar la calidad de vida. Yo nunca te he dicho que te va a curar. Te he dicho que te potencializa la quimio. Te he dicho que te mejora la regulación del estrés oxidativo y te repara las células. Pero curarte, o sea, no es Dios. Y ahí tenemos que ser muy tácitos y muy claros con nuestros pacientes, porque nosotros como médicos no somos dueños ni de la vida, ni de la muerte, ni de la salud, ni de la enfermedad. Por eso es que yo no comparto cuando el oncólogo le dice, usted tiene 6 meses de vida, y el que es brujo, o sea, ¿qué le pasa? A eso no puede decir nunca a nadie.
tiene que cuidarse, que tiene que protegerse, eso sí, pero decirle, vas a morir en 6 meses, o sea, es Claro, disparatado, eso nunca se debe decir. claro, Y y eso sí, es parte de la parte ética de, profesional, de la ética así profesional. es, No, y bueno, y lo que dijiste al principio, pues entender que la mirada debe ser totalmente integrativa. La palabra integrativa ujú, es que uno integra, no deja nada por fuera. ujú, Hay que trabajar los factores epigenéticos que tienen un potencial mucho más fuerte que la misma genética, y ahí está así entrando es, todo, o sea, estilo de vida, alimentación, descanso, exposición al sol, modulación del estrés, por supuesto, este tipo de terapia, la suplementación, entre otras cosas. Y eso es lo que me así gusta, o es. sea, el enfoque integrativo. Entonces, me dijiste que has tenido muy buenos resultados en cáncer de mama, en estadio 1 y en estadio 2 de mama. Cáncer de ovario, sí, de estadio 1 y 2. En cáncer de útero, Ajá. bueno, ya en etapa 3, o sea, ya había metástasis, ya había pasado a hueso sacro, ya había Ok, todos los anexos estaban ya con el tumor. Para cuando llegó ok. donde mí, o han llegado donde mí, ya llegan con la cirugía, ya vienen cirugiados. Ujú. Porque es lógico, porque normalmente un cáncer de útero o un cáncer de ovarios se le detecta en estadio 3. Ahí recién le Mm, detectan. ¿Por qué? Y les voy a dar la pista para que por favor ustedes, mujeres, tengan la bondad de hacerse un examen CA125 y una ecografía. ¿Sí? Siempre háganse una ecografía, aunque sea una vez al año. Una ecografía transvaginal puede ayudar. ¿Sí? Y el CA125 en sangre. Con eso nosotros ya podemos saber si es qué está pasando, porque se enmascara en qué, en epigastralgias que piensan que es de pronto una gastritis, de ujú. pronto empieza a tener hinchazón en el abdomen y piensan que es una asitis, pero no, hay un cáncer que está creciendo en los ovarios y no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde y preferible cirugía, todo. Claro. Ahora, lo que se hace, o lo que nosotros hemos hecho en este estadio 3 es la ozonoterapia un poco más intensificado, tenemos protocolos para eso y ayuda de una manera espectacular. En este momento, nosotros ya tenemos protocolizado el manejo de los pacientes en sus diferentes estadios. Y qué importante es hacer la autohemoterapia mayor completa, en donde se pone solución salina ozonizada, pero con envases adecuados, más la Ujú. autohemoterapia mayor completa con el envase que les traje de Alemania. Y Del esto plasma. les... Sí, sí, o sea, de la sangre. Vamos a lavar la Ujú. sangre literalmente, con agua y con jabón. No, mentira, con ozono. Este método se hace pre-quimioterapia y post-quimioterapia. De esta manera está preacondicionado y le recupera después de la quimioterapia. No necesita muchas sesiones, el protocolo se maneja durante todas las quimioterapias, acaba ello y distanciamos las sesiones. ¿Por qué? Porque, bueno, pues primero no es muy agradable estar teniendo al paciente de esclavo a cada rato viniendo, sino que necesitamos distanciar. Pero, ¿qué es lo que sí debe saber el paciente? Es que el tratamiento es 5 años. No crea que si tiene cáncer se me va a curar como un COVID-19 en una semana y ya está. No, el cáncer se demora 5 años. ¿Por qué? Porque ya he tenido pacientes que ya le sacamos del tumor del seno, le hemos puesto 2 que 3 ozono por ahí nada más y ¡pum! Le vuelve en un año. Entonces, no hemos logrado nada. Lo más importante es evitar que le vuelva a crecer el tumor, ¿sí? Ah, Y es y más, hay personas que les vuelve el cáncer a fuerza. claro. Una pregunta. Hablando en los estadios iniciales, estadio 1 y 2, de acuerdo con tu experiencia, aproximadamente, bueno, ya nos dijiste que el tratamiento, sin importar el tipo de cáncer y sin importar el estadio, 5 años, ¿cierto? Así es. Ajá. Ahora, Sí, en estadio 5 uno y años. 2, en estadio 1 y 2, la recurrencia, es decir, hay personas que piensan que de repente haciéndose una sesión al mes es suficiente. Entonces, yo pienso que, bueno, obviamente hay que escucharte porque no es tan así. Entonces, para que nos aclares eso. Ya, de acuerdo al cuadro clínico, debemos evaluar primero, hay una escala que se llama la escala de Karnofsky. La escala de Karnofsky es una escala la cual nos permite ir evaluando el estadio clínico de la persona
que es subjetivo porque es la persona quien nos va diciendo dónde le duele, qué siente, qué reacciones hay, y obviamente la biometría hemática para ver si es que hay alteraciones hematológicas. De acuerdo a estos resultados, nosotros vamos determinando la frecuencia de las sesiones. Y como tú bien dices, no creo que con una sesión ya, tú, olvídate cáncer, te acabé. ¿Por qué? Porque lo que hace es producir el estímulo de la formación de proteínas de choque térmico que te expliqué, y esto es lo que hace que nos prevenga que se despierte el genoma. Pero si solo me hago una vez, después de el efecto te puede pasar, no sé, si es que es una autohemoterapia mayor, completa, y te haces una quimioterapia, pues al volver de la quimioterapia ya no te sirvió de nada eso, o sea, te protegió, te cuidó, activó lo que tenía que activar, pero como le intoxicaste tanto, ya necesitas otra inmediatamente. Pongámosle un paciente normal, que no tiene nada, ¿no es cierto? Se hace una autohemoterapia mayor completa. Esto le va a dar mayor longevidad, le va a dar mayor vitalidad, le va a dar mayor estado de alerta, mayor oxigenación en el tejido, y todo su cuerpo va a estar mucho más como que rejuvenecido. Ahora, ¿cuándo le toca la siguiente sesión? En un mes, porque es sano, porque no tiene ninguna enfermedad. Pero si está con cáncer estadio 1, por lo menos una vez a la semana, y al menos hasta que no se quite el tumor, tiene que venir una vez por semana en estadio 1. Si es de estadio 2, ya viene 2 veces por semana, y 2 veces por semana nos mantenemos hasta el estadio 3. En el estadio 4 nos viene 3 veces por semana porque es muy, muy fuerte la intoxicación de la sangre del paciente. Y me imagino que en esas sesiones tú irás adecuando la concentración de acuerdo a los resultados siempre que estás obteniendo, ¿no? Siempre. Una duda que tengo. Cuando tú hablas, claro, ya hablaste de un abordaje de ozono, que es la autohemoterapia. Así es. Autohemoterapia mayor. O sea, es a través de esa forma. Nunca es vía endovenosa, nunca es vía intrarrectal. Sí, está la vía rectal, la autohemoterapia menor, la solución salina ozonizada, la autohemoterapia mayor, y cuando el paciente es joven se hace la insuflación intraperitoneal. La insuflación intraperitoneal es a través de una mini cirugía, una microcirugía, cirugía menor, en donde se llega al peritoneo, se coloca un catéter de Kenkov y de ahí vamos nosotros suministrando al peritoneo. Ahí podemos suministrar mayor cantidad de ozono con una mayor tolerabilidad, sin reacciones negativas, sino que directamente el gas ingresa y va a actuar sobre los tumores. Este método o esta vía de administración lo descubrieron en 1998, perdón, en el 2018, sí, recién. El doctor Schulz, él hizo con conejitos. Él les puso cáncer en las orejitas de conejo, tuvo 16 conejos. A los 8 conejos les puso el ozono intraperitoneal, y a los otros conejos no les puso ninguna terapia, ¿ok? Entonces, se va viendo en las fotografías de esta investigación del doctor Schulz cómo la orejita del conejo, el tumor se va reduciendo, y aproximadamente poniendo intraperitoneal, que es la nueva vía de administración intraperitoneal, nosotros vemos cómo se retrae el tumor aproximadamente en 45 días. Debemos recordar que la vida de un conejo es mucho más corta que la de un humano, lo que representaría que más o menos sería como alrededor de unos 9 meses o un año para retraer el tumor, solo con ozono, sin quimioterapia, sin nada, pero por vía intraperitoneal. ¡Wow! Eso sí, no lo sabía. ¡Qué excelente! Es una muy buena noticia. Claro, eso es por supuesto. Porque obviamente estamos hablando de oncología integrativa, estamos de acuerdo, pero bueno, hay personas que eligen su ruta a seguir, y si esas personas deciden solamente hacer ozono más otras cosas, pero no las vías tradicionales, por ejemplo, tienen ese panorama planteado que es muy bueno, es muy alentador. Es importante que para poder realizar este procedimiento, que no es muy barato, porque requiere de un mini quirófano, requiere de cirujano, requiere de un equipo de profesionales para poder realizarlo,
va a tener siempre sus cuidados, porque estás abriendo una puerta directa al peritoneo. Entonces, Claro. cuando es intraperitoneal, sí se requiere bastante observación, bastante cuidado del paciente, y no todos los pacientes aplican. Entonces, debe ser el paciente un poco más joven que pueda resistir también. Entonces, todos estos métodos, todo esto les vamos a enseñar a quienes quieran aprender a través de este diplomado internacional, con el apoyo del Colegio Médico, Colegio Mexicano de Ozonoterapia y Medicinas Bioxidativas. También de parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala da el aval para este diplomado. Y por otra parte acá, yo como doctor Ozono, les voy a dar la parte práctica, indicarles cómo se utiliza. Y otra cosa adicional, que les voy a ayudar a los colegas profesionales en la salud que sigan este diplomado con una certificación del Ministerio de Trabajo para que puedan ir habilitándose para el ejercicio de la ozonoterapia. Claro, eso es muy importante. Otra pregunta, por ejemplo, todos esos abordajes, bien sea que sea con la automoterapia, la mayor, la menor, en solución salina, intrarrectal o intraperitoneo, por ejemplo, ese específico abordaje, por ejemplo, es bien sabido que las personas que se someten a quimioterapias, etcétera, pues las venitas están muy débiles, algunas venitas se queman, les genera dolor. Entonces, el abordaje por el cual el paciente va a recibir el ozono va a depender también de su condición. O sea, por ejemplo, si la vena no la aguanta, ni modo, será intrarrectal. Es que generalmente siempre buscamos las vías de administración venosa en la mayoría de los casos, porque posteriormente, a medida que se va poniendo el ozono, va recuperando el paciente la vascularización, y esto permite que podamos realizar a posterior la autohemoterapia mayor. Ahora, si empezamos, como dijimos, con el método de hormesis, con dosis bajas y por vía rectal, siempre, porque necesitamos mejorar la probiótica intestinal. Pero más aún lejos de eso, la vía intraperitoneal, esto ya es una técnica que se puede utilizar después de haber recibido todas las quimioterapias respectivas para que el paciente inclusive va rejuveneciendo. Si tenía estrías, se le va quitando las estrías, las arruguitas como que se van quitando. Y personas como que de 50 años se ven como de 30, o más o menos unos 20 años, se rejuvenece de pasadita. En la experiencia que nos han comentado con este método los colegas de México, son pacientes con SIDA y con cáncer al mismo tiempo. Y esto ha sido bastante novedoso porque con el método intraperitoneal, el paciente con VIH realmente ha bajado la carga viral, y CD4, CD8 pues totalmente normales, y se mantiene estable. Recurrentemente se asiste con la terapia de ozono para poder tener un control. Importante, paciente con VIH o paciente con cáncer, no piensen que es una gripe, es una enfermedad que necesitamos controlar por años. Entonces, eso es lo que quería compartirte, mi querida Majo. Claro, claro. Una pregunta. Si la persona, obviamente tú tienes tu criterio profesional bueno, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Aquí estamos. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Algo pasó en la Sí, señal. Yo te escucho. Ya. Ya te escuché bien. ¿Verdad? Ok, te quería preguntar. Ya nos comentaste que si el paciente está en estadio 1, es una sesión por semana. Si en estadio 2 y en estadio 3 son 2 sesiones por semana, en estadio 4 son 3 sesiones por semana. Esto en condición de que el paciente esté recibiendo al unísono quimio. Sí, paralelamente. Paralelamente. ¿Con cuánta diferencia? Un día antes, un día después. Ok, 24 horas, perfecto. Ahora bien, si el paciente decide no hacerse quimio, ¿cuántas veces debes verte por semana? Bueno, esa ya es decisión del paciente. Yo no puedo ni decir que se haga o decir que no se haga la quimioterapia, claro, porque eso depende de la persona. Mi responsabilidad y mi obligación es decirle, muy bien, tú ya estás bastante estable, vamos a protegerte con el ozono, pero
Si necesitas quimioterapia, pues háztela. Y si es que el Estado es el que te cubre esto, pues enhorabuena, háztelo. Pero si es que el Estado no te va a subsidiar y vas a tener que pagártelo tú, es muy costoso. Cuesta como $5,000 cada quimioterapia. Es Sí. demasiado alto. Esto nosotros no podemos dejarlo pasar por alto porque debemos reconsiderar que el ozono pues nunca va a llegar ni siquiera a $1,000. Entonces, Ujú. aquí hay un gran equilibrio o desequilibrio, que el cual pesa más, el ozono pues es mucho más económico y también efectivo. Si no quiere hacerse quimioterapia, tendremos que ponerle la mini cirugía para ponerle el Ujú. catéter de Kenko intraperitoneal. Y esa sería la manera en la que podríamos manejarnos. Perfecto, perfecto. Y hablando de la parte económica, que por supuesto es un tema álgido y que le preocupa a cualquier paciente oncológico, eh, ¿cuánto aproximadamente, cuánto es el valor, la inversión que debe hacer el paciente oncológico si decide tratarse con terapia de ozono? Nosotros tenemos diseñado un paquete oncológico precisamente para poder ayudar a las personas que puedan acceder, porque si es que se les cobra el valor normal que se cobra, pues realmente es muy inalcanzable. Supera los 900, $1,200 en precio normal. Pero nosotros les damos un paquete en el cual, a través de algunas condiciones, principalmente que cumpla con las sesiones y que cumpla con la mensualidad, es de $600 mensuales para poder darles todas las terapias que necesite darles. Así nosotros nos Ujú. alcanzamos a comprar los insumos y poder darles la terapia oncológica, dándole la protección, la seguridad y la estabilidad de la parte biológica de la persona oncológica. Ujú. Acuérdate que no solamente se debe tratar el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, y eso nosotros también lo realizamos acá. Muy Wow, qué importante saber importante. que si no tratamos el alma de la persona, su parte mental, su parte emocional y su conexión con el Ser Supremo, su conexión con Dios, pues no sirve nada, no sirve absolutamente nada, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte, de la salud y la enfermedad, no los médicos. Y ahí sí le doy autoridad a Dios. Claro, no, no, eso está espectacular y debe ser así. Tú me mencionaste que no trabajas solo, sino que de la mano tienes también un staff de profesionales. Me hablaste de un cirujano y Así es. él es tu apoyo en cuanto a cuando haces el abordaje intraperitoneano, ¿no? Así es. Hay cirujano, tenemos oncólogo y tenemos también médico familiar. Ujú. También tenemos psicología. Y bueno, pues de todas maneras siempre estamos prestos para ayudar y servir. De mi parte, yo soy simplemente ozonoterapeuta. Entonces, Pero bueno, así yo soy. pero mira qué interesante trío tienes allí, porque por ejemplo, eso no lo sabía y me agrada mucho porque tienes un oncólogo en tu staff. Y si tienes un oncólogo en tu staff, tiene la apertura para saber que hay muchas otras cosas que se pueden hacer para darle Por un mejor supuesto. tratamiento y atención al paciente. Y obviamente al tener Claro. de la mano también un cirujano, eso ayuda mucho. Me imagino que cuando te llegan los pacientes que ya han sido operados, por ejemplo, o cuando quieren, como el caso que te comenté del paciente que ya sé que te visitó, en donde se estaba buscando una opinión B, una segunda opinión en cuanto a si hacer cirugía o no. Yo me imagino que esa persona que tienes Claro. ahí al lado te da una visión de cómo trabajar, ¿no? Claro. Como todo profesional, siempre va a dar su visión de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su estudio, y eso es muy respetable. Cada uno de nosotros respetamos nuestra área y manejamos siempre protocolos que no afecten a ninguna de las profesiones, sino más bien trabajar en comunión para poder tener buenos resultados y sobre todo garantizar la salud de nuestros pacientes. Que es lo más De hecho, que importante. ya están un montón ahí esperando. Sí, sí, ya, la última pregunta para despedirnos, Peter, te quería preguntar, si la gente quisiera, pero te estoy hablando no profesionales, pacientes, los mismos pacientes, que quieran Ya, investigar y empoderarse del tema para tomar una buena ya. decisión, si decidir dar el paso, ¿no? De entrar en una terapia de ozono, qué website o qué blog o qué, sí, sí, o sea, qué sitio, a qué sitio pueden ir
a informarse oportunamente con actualización acerca de los efectos y el alcance del ozono en oncología? Bueno, la página web que yo tengo, en donde ustedes pueden revisar más, inclusive hay, ¿cómo se llama? Testimonios, ¿ya? Ahí está ahorita le puse en los mensajes de este en vivo, ahí está, doctor-ozono.com. Doctor, la palabra doctor, no DR, sino la palabra doctor-ozono.com, ¿sí? Okay. Obviamente con www. Ok. Ahí van a obtener todos los avales científicos, la información de primera mano, etcétera. Así es. Perfecto. Así es. Y también en esta página web van a conseguir la información del diplomado. Sí, ya estamos por postearlo en las próximas 24 horas porque me están asegurando hay un formato que tienen que llenar porque necesitamos que sean profesionales en la salud, porque el aval viene de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, la Facultad de Medicina siempre tiene que dar el aval de actividades relacionadas a su área, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos siempre el título profesional, la fotocopia de la cédula, el pago del curso, que también se puede diferir con tarjeta hasta 12 meses, eso no hay ningún problema, y es en todo el Ecuador, todo el Ecuador Perfecto. Que quiera conocer y capacitarse más en este sentido, tiene que ser al menos licenciado en alguna ciencia de la salud. Perfecto, genial. Bueno, Peter, muchísimas gracias por tu aporte. Qué bendición poder contar con tu trabajo aquí en Ecuador y específicamente tenerte aquí en Quito. Para mí es un bastión importante de apoyo para pacientes oncológicos que, bueno, desgraciadamente cada día las cifras aumentan y hay que tener una visión más amplia y integrativa para poder darles un mejor tratamiento y un mejor servicio. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que has invertido el día de hoy para compartir con mi comunidad acerca de tu trabajo y para que la gente que vive aquí en Quito sepa que puede acudir a tu clínica y contar con tu tratamiento. Gracias, María José. Eres una mujer hermosa, aparte de guapísima, muy inteligente. Gracias. Y gracias por todo el aporte que das a la sociedad. Te quiero mucho. Gracias, estamos en contacto, cuídate mucho. Voy a dejar anotado en el live la dirección de tu página web, ¿ok? Para que la gente vaya. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Te quiero. Feliz tarde. Chao. Cuídate. Bye, bye.